Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Quiero llevarlo de regreso a Lucas 17 nuevamente esta mañana. Tengo mucho que decir y quiero decir cosas que van a ser definitivas y útiles para usted, porque es muy aparente para nosotros ahora que los que estamos en el reino invisible estamos viviendo en medio de otro reino. Cuando Jesús oró al Padre, Él no dijo, sácalos del mundo, Él dijo, guárdalos del maligno. Tenemos que estar en el mundo. De otra manera no podemos predicar el Evangelio. Entonces estamos en este reino invisible, en medio de un reino visible que está volviéndose más impío todo el tiempo. En Lucas capítulo 17, versículo 20, Jesús fue cuestionado por los fariseos acerca de cuándo había de venir el reino de Dios. Pensaron que todavía era futuro, y elementos del reino lo son, claro. Pero les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros o entre ustedes. Esa es una afirmación increíble. Estaban esperando un reino en el futuro y el reino estaba ahí porque el rey estaba ahí. No conocemos mucho acerca de reinos y de reyes, entonces quiero ayudarlo con eso. No hemos tenido, como dije hace una semana atrás, un rey en nuestra historia. Bueno, hasta ahora. Estados Unidos gradualmente se ha estado volviendo un reino, con un rey. Un reino malo con un rey malo y sus agentes malos. ¿Cómo pasó eso? Vaya a Romanos capítulo 1 y quiero repasarle algunas porciones muy importantes de la Escritura. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora, la ira de Dios toma muchas formas. Podría ser ira eterna, podría ser ira escatológica, la ira que es descrita en el libro de Apocalipsis. Podría ser la ira de sembrar y cosechar, incorporada en juicio en ciertas conductas. Pero esta ira no es ninguna de esas, sino que más bien es descrita de la siguiente manera. Es ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces es un tipo de ira que tiene que desarrollarse en una sociedad que está deteniendo la verdad. En donde usted tiene una sociedad que está deteniendo la verdad, necesariamente entonces se caracteriza por impiedad e injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, dice el versículo 19, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado a sí mismo, al grado que el hombre no tiene excusa si no reconoce la existencia de Dios. Y cuando los hombres detienen ese conocimiento en impiedad, injusticia, un rey, un tipo de ira sale del cielo. Esta ira es para aquellos, versículo 21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Viene sobre una sociedad que inexcusablemente se volvió contra el Dios viviente, quien es el creador de todo. En el caso de nuestra sociedad, se vuelve contra la revelación de la Escritura, la cual ha estado disponible para todos. Pues habiendo conocido a Dios, esto es, sabían que Dios existió porque fue claro en la creación y la Escritura. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquellos que rechazan a Dios son necios. Cuando hablo de un reino malo, también estoy hablando de un reino malo formado de necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Usted podría decir que eso es animismo antiguo. Usted también podría decir que es preocupación por el medio ambiente en la actualidad. Por lo cual, y aquí está el juicio, Dios los entregó.
lenguaje de entregar a alguien a la prisión para ser encarcelado y ser ejecutado. Entonces, ¿cómo sabe cuando esta ira está operando? Usted sabe que cuando una sociedad se vuelve de Dios, que tiene conocimiento de Dios por la creación y la escritura, cuando dejan la verdad de Dios y cambian a Dios por una manera de ver la vida materialista, secular. Esa forma de apostasía nacional, cultural, lleva a que Dios los deje, los entregue. ¿Y cómo se ve eso? La primera fase, en el versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, la primera cosa que usted vería en una sociedad bajo juicio es una revolución sexual, inmoralidad, impureza, lujuria desenfrenada, deshonrando sus cuerpos entre ellos, pornografía como norma. Lo segundo está en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, eso es lesbianismo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y eso podría ser SIDA. Entonces, primero usted tiene una revolución sexual cuando la ira de Dios es desatada sobre una sociedad que se vuelve contra él. En segundo lugar, usted tiene una revolución homosexual. ¿Se oye conocido? Versículo 28 dice que hay un tercer paso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esa es una mente que no funciona. Es un tipo de locura. ¿A qué se refiere eso? No aceptar la realidad. Ayer leí que este autor quiere que la gente sepa que hay 100 géneros. Eso es locura. Lo que sale de ese tipo de locura que estamos viendo ahora, en donde usted ni siquiera está tratando con la realidad, estamos haciendo leyes para hacer que la locura se sienta normal. ¿Qué sale de eso? Todo tipo de cosas que no convienen, toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Muy bien, eso es en lo que usted se mete, en esa sociedad de locura. El versículo 32 dice que la locura es tan severa que, habiendo entendido el juicio de Dios, ¿cómo lo entienden? Porque está integrado en el tejido de su humanidad. La ley de Dios está escrita en el corazón. Y en nuestro caso, han tenido la Biblia. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, las hacen legales. ¿Por qué estamos donde estamos? Porque estamos bajo esta ira. Esto no solo somos nosotros. Hechos 14 dice, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Este es el ciclo de la historia humana. Estamos ahora en un reino malo. El reino en el que estamos es tan malo que la ira de Dios ha sido desatada. Y hemos estado viviendo en él ya por varias décadas, desde la revolución sexual, pasando por la revolución homosexual, a la mente reprobada en donde usted ni siquiera puede pensar correctamente y la realidad y la fantasía están mezcladas. El reino malo mantiene su poder mediante una cosa, mentiras. Y eso es lo que Pablo dijo. Ellos cambiaron, versículo 25, la verdad de Dios por la mentira. El reino malo gana su poder por mentiras. Mantiene su poder mediante mentiras al detener la verdad. Lo que el reino malo más teme es la verdad. La verdad. El reino de las tinieblas, el reino malo, tiene un gobernante. Vaya a Juan capítulo 8. Estoy siendo elemental aquí. Juan capítulo 8. Jesús le dijo a
los judíos religiosos que habían rechazado a Dios. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si usted está en el reino malo, el reino de las tinieblas, Satanás, el mentiroso arquetipo, propaga mentiras mediante ese reino, y eso es realmente lo único que puede creer, porque no tiene capacidad de creer la verdad. Entonces lo que amenaza al reino de las mentiras es la verdad. La historia del mentiroso es bastante bien conocida. Dios creó a Adán y Eva, los puso en el jardín, les dio un mandamiento, Satanás apareció, el mentiroso, y le dijo a Eva que Dios mintió. No te vas a morir. Dios te mintió. Ella le creyó al mentiroso y toda la raza humana cayó. Ahora, el apóstol Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y el poder del maligno es un poder de mentiras. Por cierto, es una nota interesante cuando usted llega al final del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, 15, y estamos en el cielo eterno, dice, los mentirosos estarán afuera. Por primera vez y para siempre, el cielo solo tendrá la verdad. El reino de las tinieblas es un reino de mentiras. Incluso la humanidad reconoce la importancia de la verdad. Platón dijo, nadie es más odiado que el que habla la verdad. George Orwell dijo, entre más se desvía de la verdad una sociedad, más odiará a aquellos que la hablan. Una línea que salió de la era de la Alemania nazi. Aquellos que queman libros pronto quemarán gente porque tienen que detener la verdad. La verdad es el único poder contra las mentiras. Esto no es nuevo para nosotros. Este es esencialmente la condenación de Isaías contra Israel. Atrás en el capítulo 5 dice, entre las condenaciones, capítulo 5 de Isaías, versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que pasa. El reino malo cambia todo. Todo está al revés y de cabeza. Ahora le voy a dar un axioma que necesita recordar. Una sociedad es definida por lo que no tolerará. ¿Entendió eso? Una sociedad es definida por lo que no tolerará. Cuando Dios quiso que conociéramos su voluntad, Él nos dijo, permítanme darles 10 sugerencias de lo que serían buenas conductas. Nos dio 10 mandamientos. Porque la vida siempre va a ser definida por lo que usted tolera. En el pasado, incluso en nuestro país, había una moralidad tradicional, judeocristiana, bíblica, convencional, y habían leyes contra cierto tipo de conductas. Y cuando usted violaba esas leyes tradicionales extraídas de la Escritura, había vergüenza. Aquellos de ustedes que fueron a la universidad probablemente leyeron la Carta Escarlata de Nathaniel Hawthorne. Una mirada a 1850 desde el punto de vista de Nathaniel Hawthorne, de los comienzos de Estados Unidos, y la triste historia de Hester Prynne, quien cometió adulterio y tuvo que pasar el resto de su vida con una A estampada en ella. Esa era la sociedad antigua, en donde la moralidad bíblica todavía tenía influencia y la vergüenza estaba conectada con las cosas a las que la Biblia le asigna vergüenza. Y en esa sociedad y en las sociedades que la siguieron, el adulterio era menospreciado, la fornicación era vista mal, rara vez se hablaba de la homosexualidad. El lesbianismo era raro porque las mujeres tienen un instinto natural de tener hijos con un marido. Transgénero, más allá de la imaginación.
Estos tipos de cosas eran virtualmente inaceptables e inimaginables. Después vino el rechazo de Dios, después vino el rechazo de la Escritura, y entonces la autoridad trascendente sagrada, cuya ley era un estándar para toda persona, dio lugar a lo que Carl Truman llama el yo moderno, en donde la soberanía va de un estándar externo sagrado de Dios al individuo, y ahora tenemos soberanía autoestilizada. Toda persona es soberana sobre su propia vida y puede declarar ser lo que quiera ser. Dios fue rechazado, la Biblia es rechazada, y con ella la moralidad bíblica. Todo va al individualismo. Como resultado, lo que nuestra sociedad no va a tolerar es exactamente lo opuesto de lo que no toleraría en el pasado. Entonces, ahora estamos en una moralidad volteada. Esta sociedad está haciendo leyes para normalizar, justificar pecados descarados. Desde que el Rey Nuevo ha llegado al poder, estoy seguro de que ningún gobernante antes que él ha estado tan consumido con la perversión transgénero LGBTQ. Cuando usted tiene el juramento del nuevo secretario de Estado, y al hacer su juramento, jura colocar una bandera de orgullo gay en toda embajada estadounidense en el planeta, hay algún tipo de perversión que literalmente ha volteado de cabeza a nuestra sociedad. Si usted está en desacuerdo con esto, usted es un terrorista doméstico. Usted es un extremista. Ahora, si usted está en desacuerdo con esto, usted es un peligro. Usted está quebrantando la ley. Usted es un homofóbico, transfóbico. Usted necesita ser silenciado. Usted necesita ser eliminado. Usted necesita ser hecho a un lado. Quizás necesita ser silenciado totalmente o ser quitado. Se están haciendo leyes para que la rectitud sea un crimen. Se están haciendo leyes para silenciar, acabar con los que hablan la verdad. La mitad de los estados en Estados Unidos tienen leyes así. Un capellán de la Fuerza Aérea fue quitado de su deber porque dio un mensaje contra la inmoralidad sexual. Fue despedido. O usted cocina el pastel o se va a la cárcel. El Rey Nuevo no puede dejar de hacer reglas, ¿verdad? Dice usted, ¿por qué nos estás llamando una monarquía? Porque las órdenes ejecutivas simplemente son interminables. Eso es, gobierno unilateral. El rey y el reino de las mentiras no tolerarán la verdad. Hablar la verdad es la amenaza más grande. Lo definen como discurso de odio, enemistad personal y ahora, como dije, terrorismo doméstico. Y para que en cierta manera inventen un teatro de eso, colocan rejas alrededor del Capitolio y 30,000 tropas, como si fuéramos un enemigo tan aterrador que necesitan armar a Washington para defenderse a sí mismos. No puede haber libertades civiles para aquellos que dicen la verdad, no puede haber libertad de expresión para aquellos que dicen la verdad, porque invaden espacios seguros, incitan a la gente. Entonces el rey y sus agentes mentirosos deben demonizar a los que dicen la verdad. Y después necesitan demonizar el pasado, necesitan matar la historia, necesitan regresar para que los estándares morales del pasado no salgan arrastrándose de la tumba y ofendan a alguien. Las sociedades fuertes tienen su cimiento en la verdad sagrada, tienen un estándar trascendente. Cuando eso es quitado, lo que usted tiene es barbarismo, según un escritor. El barbarismo significa paganismo, falta de civilización. Entonces, la tendencia aquí es exactamente lo que Romanos 1 dijo, es impiedad, injusticia, paganismo impío, odiar a Dios, odiar a Cristo, odiar la Escritura, odiar la iglesia verdadera y temer la verdad. Hubo un general taiwanés al que un médico le hizo una pregunta de cómo Taiwán escapó inicialmente de la pandemia. Y
inicialmente, y este general taiwanés dijo esto: tenemos un departamento entero en el gobierno taiwanés que no hace nada más que monitorear las redes sociales chinas y todo lo que censuran. Sabemos que es la verdad. Si usted está viviendo en un mundo al revés, usted tiene que pensar en reversa. A usted se le está mintiendo todo el tiempo. Aquí hay un testimonio de Natalia Sakevich. Vino a Grace hace 30 años atrás con sus 5 hijos, ustedes los conocen. Dejaron la Unión Soviética debido a la persecución. Ella terminó la preparatoria, claro, con las mejores calificaciones de su generación porque todos sus hijos son inteligentes. Ella comenzó sus estudios universitarios con una beca prestigiosa, totalmente pagada. Ella estaba siendo preparada para trabajar como una traductora en Londres, en la embajada soviética. Entonces ella estaba estudiando inglés. Su camino cambiaría cuando se convirtiera en creyente. Cuando las autoridades descubrieron que era creyente, demandaron que ella y su hermana renunciaran en su trabajo. Terminaron trabajando en limpieza. Ella no podía encontrar un trabajo después de su graduación. Ella pasó los siguientes 13 años limpiando las oficinas y vaciando la basura de los botes de eruditos soviéticos, aunque ella tuvo las mejores calificaciones de su generación. Cuando su hermano mayor se volvió creyente, él fue expulsado del programa de doctorado en filosofía en ingeniería mecánica en el último semestre de sus estudios. Su hermana fue expulsada de otro programa en arquitectura después de que una mujer la vio leyendo la Biblia en un tren. Me temo que los tapabocas son un terreno de entrenamiento perfecto para enseñarle a la gente cómo confrontar conducta que no les gusta, y eso puede ser una transición fácil cuando son enviados a encontrar cristianos y también confrontar y reportar eso. Pero su hermana fue expulsada. Pero Natalia siguió teniendo un lugar importante en la iglesia encubierta. Ya tenía reuniones constantes con creyentes de otros países que apoyaban a creyentes soviéticos. Tenían un código secreto. Si decían, la abuela no se está sintiendo bien, se cancelaba la reunión. Si el telegrama decía, la abuela quiere estar en la fiesta de cumpleaños, la iglesia se reunía. En 1976, cuando Natalia y sus colegas congregantes vinieron a la iglesia, un domingo de invierno, descubrieron en la puerta del frente del edificio una cerradura grande que había sido colocada ahí por las autoridades soviéticas. Los 2 años siguientes, los congregantes se reunieron en el bosque de Riga, Latvia, durante los meses de calor y en hogares de la gente durante el invierno. Cuando la policía descubrió su ubicación, se aparecieron para dispersar la reunión y arrestar al liderazgo. A pesar de la amenaza de arresto, la iglesia siguió reuniéndose y aceptando miembros nuevos, bautizando nuevos convertidos en lagos locales en medio de la noche, algunas veces en medio del invierno. 1981, el hogar de Natalia fue atacado por 17 agentes de la KGB y oficiales de policía que confiscaron 6 bolsas grandes de material religioso y pertenencias personales. Durante esos años, los amigos de Natalia fueron arrestados en varias ocasiones y interrogados por la KGB y enviados a la cárcel por sentencias de años múltiples. Su mejor amiga, una joven de 19 años de edad, fue enviada a un campamento de trabajo siberiano por 6 años por participar en un campamento cristiano de niños. Y mientras que las autoridades soviéticas le prohibieron a Natalia que trabajara como traductora para el régimen comunista, ella se volvió la traductora de la iglesia para todos los misioneros que visitaban su iglesia local. En la providencia de Dios, ella trajo a esa pequeña familia aquí. Ella debió haber sido su primera maestra de inglés. Y qué bendición tan increíble. ¿Está aquí tu mamá hoy? Mamá, ¿dónde estás? Si estás aquí, necesitas ponerte de pie. Sé que no te gusta eso. ¿Dónde estás? Ahí está. Ella está ahí. Todo eso fue un resultado del marxismo y el socialismo, palabras que usted está oyendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Satanás es el rey mentiroso. Es el rey mentiroso. Él tiene una fuerza masiva sobrenatural de demonios contra los cuales luchamos. Sus hijos son mentirosos. El reino de las tinieblas es conocido por sus mentiras. Esto ha penetrado los pasillos más sagrados de nuestro gobierno, la Suprema Corte. En el 2013, la Suprema Corte de Estados Unidos derribó el acto de la defensa del matrimonio para dar lugar a la conducta y matrimonio homosexuales, y de hecho declaró que las objeciones religiosas contra la homosexualidad vienen del odio. Dios está afuera, la oración está afuera.
Los 10 mandamientos están fuera, quiten esos de la pared. La Biblia está fuera, la blasfemia está de moda, la inmoralidad debe ser protegida. De hecho, se deben hacer leyes e implementarse para normalizar la perversión. Cancela todo disentimiento. No puede haber disentimiento alguno. Esa es la razón por la que hay gente que está siendo cancelada. Esa es la razón por la que sus cuentas de Twitter están siendo quitadas. Y los grandes de la tecnología son cómplices de este paganismo. Y por primera vez en la historia humana pueden apagar a quien ellos quieran. Esto me lleva a que ponga su atención sobre 2 Corintios capítulo 10. Su reloj es irrelevante en esta mañana. Dejen de verlo. Sé lo que están haciendo en esas pausas. 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, y no significa pecado, sino humanidad, aunque somos humanos, no militamos según la carne. No podemos pelear esta batalla espiritual con alguna estrategia humana. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos que darnos cuenta de que estamos atacando fortalezas. Esa es la palabra para palacios, fuertes, prisiones y tumbas. Estamos atacando edificios de piedra masivos. Tenemos que destruirlos. Y no esperamos hacer eso con ingenuidad humana y estrategia humana. ¿Qué son estas fortalezas? Él dice en el siguiente versículo, derribando logismos, ideas, ideologías, filosofías, especulaciones. Estamos destruyendo mentiras porque son definidas más como toda idea anti-Dios, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros como iglesia en el mundo tenemos la responsabilidad de atacar las fortalezas de mentiras. Por eso estamos aquí, para derribar toda idea que se levanta contra el conocimiento verdadero de Dios y después lo positivo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es el lenguaje magnífico, ¿no es cierto? Volvemos a la gente de las mentiras a la verdad. Esa es la razón por la que estamos aquí. ¿Entiende usted qué amenaza somos? Existimos en el mundo con un propósito y ese es exhibir las mentiras y traer la verdad. Y cuando las mentiras dominan el reino en todo punto y cuando básicamente son el cimiento de las leyes de la sociedad, no somos tolerables. Pero somos el reino y el reino está aquí porque el rey está aquí. Dios es nuestro rey. Salmo 47:7, Dios es el rey de toda la tierra. Salmo 74:12, Dios es mi rey. Salmo 45:6, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Salmo 10:16, Jehová es rey eternamente y para siempre. Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Él es un rey que no necesita ser investigado, excepto por encontrar la verdad acerca de Él en las páginas de las Escrituras. Él es santo, santo, santo. En Deuteronomio, capítulo 10, quiero leer solo una porción de ese capítulo, comenzando quizás en el versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, o que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas
a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Yahweh tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, a diferencia de los políticos, ni toma cohecho. Entonces, ¿acaso la democracia no arreglaría todo esto? No. No. Cuando Dios creó al hombre, quiero que siga esto. Cuando Dios creó al hombre, digo una democracia que funcione, tuvimos eso. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, ¿verdad? Entonces, cuando usted piensa en eso, ¿en qué piensa? Lo pienso en tres términos. Él lo creó a imagen de Dios y esa primera realidad es que podemos relacionarnos. Relaciones. Dios es Trinidad, ¿verdad? Entonces, la imagen de Dios es la capacidad de tener relaciones, de relacionarnos. Segundo es crear, no procrear. Todo lo que vive procrea, pero crear algo diferente de usted mismo. Aquí es en donde la imagen de Dios es vista con mayor frecuencia, en la cantidad masiva de creación, desde tecnología, arte y todo en medio de esto que sale del hombre. El hombre tiene ese componente, no solo para procrear. Los monos no escriben sinfonías, pero escribir una sinfonía. Pero hay una tercera cosa. Dios creó al hombre a su imagen para relacionarse, crear y dominar. ¿Dominar? Sí. De regreso a Génesis capítulo 1. El hombre es el rey de la tierra. Dios dijo en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí está lo primero que dice, conforme a nuestra semejanza, y señoré. ¿Señoré? Y él lo volvió a decir en el versículo 28, señoread. Es una palabra hebrea, radá, significa dominar por la fuerza. Entonces, Adán fue creado para ser un rey. Es correcto. Adán fue creado para ser un rey. Y el plan definitivo de Dios es que un rey reine para siempre, ¿verdad? Cuando los hombres cayeron, cuando Adán cayó, su corona fue quitada y Satanás se volvió rey. Ahora vivimos, según Hechos 26, en el dominio de Satanás. Pero Dios prometió que vendría un rey más grande que aplastaría la cabeza de Satanás. Pero hasta que Él vino, incluso después de que Él vino, toda la historia humana es la historia del usurpador, el rey malo, Satanás, gobernando el mundo mediante otros reyes malos, hasta la venida del Rey de justicia. Incluso lo mejor de los reyes es malo, todos son farsantes y fraudes en algún sentido, todos son parte del reino de las tinieblas, porque el sistema está en las tinieblas. Estamos agradecidos cuando hay gobernantes que son cristianos, pero la realidad es que Satanás gobierna el mundo entero está bajo su poder. Y entonces simplemente es una serie de reinos malos, pueden ser influenciados por el cristianismo, pero eventualmente caen en maldad, como hemos visto. Todos estos reyes son adelantos del anticristo. Todos ellos. La semana pasada vimos que Saúl fue un adelanto del anticristo, el gobernante final del mundo. Y Juan dice incluso ahora hay muchos anticristos. Cualquier líder impío es un anticristo. La historia refleja que Dios diseñó que los reyes sean la norma. Y cuando un rey es relativamente bueno, hay bendición porque el gobierno funciona para castigar a los malhechores y para proteger a aquellos que hacen bien, como Romanos 13 lo presenta. Pero la historia refleja que los reyes, por diseño de Dios, son una gracia común dada a nosotros, pero no hay expectativa de que harán lo que el rey justo hará, y eso es gobernar conforme a la voluntad de Dios.
Los reyes malos entonces son más retratos del anticristo de lo que son de Cristo. Unos cuantos vistazos de retratos de Cristo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, 1 de Samuel 13. A lo largo del camino, Dios tiene algunos gobernantes que honran a Cristo, pero ninguno de ellos puede reflejar perfectamente al gobernante final y ninguno de ellos puede aplastar a Satanás. Entonces, incluso un gobernante creyente no puede, en una nación, vencer las tinieblas, no puede derrotar al usurpador. Hay una ilustración de esto. Está en el capítulo 12 de Hechos, una de las advertencias más serias para los gobernantes malos. Es el relato de Herodes, quien está impresionado consigo mismo como Nabucodonosor lo estaba. Y entonces, en el versículo 20 de Hechos 12, se nos presenta este evento. Y un día señalado, versículo 21, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal o el asiento de juicio y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Sabe usted lo que me encanta de esto? El siguiente versículo. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El rey morirá, la palabra vivirá. No importa lo que haga el rey, él morirá y la palabra vivirá. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a la presentación del Rey Perfecto, nuestro Señor Jesucristo, y en Lucas capítulo 1, como le dije la última vez, un ángel viene a María, Gabriel, y le dice, versículo 30, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el anuncio de que el Rey verdadero ha llegado. Y a partir de ahí, esto es algo muy, muy importante para Lucas. Capítulo 8, versículo 1. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. El reino había venido porque el Rey había venido. Capítulo 9, habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. Versículo 26 de ese mismo capítulo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Capítulo 10 y versículo 9. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Capítulo 11, versículo 20. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Capítulo 12, versículo 31. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y así sigue a lo largo de Lucas. En Juan 18, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿quién está en este reino? Este reino de la luz en medio del reino de las tinieblas. Aquellos que han nacido de nuevo. Juan 3, Jesús dijo, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de arriba. Para aquellos que son regenerados y aquellos que se arrepienten, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Para aquellos que son humildes, están quebrantados por su pecado. Oiga estas palabras de nuestro Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que están espiritualmente en bancarrota, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran por su pecado, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que saben que no tienen, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que lo identifica usted como alguien en el reino es bancarrota espiritual que viene a Dios, llorando por su pecado, clamando por su justicia o rectitud que usted no posee, recibiendo esa justicia que se manifiesta a sí misma en mansedumbre, misericordia, pureza, paz y persecución. También son los dependientes los que están en el reino. Jesús dijo, si no os volvéis y os hacéis como ¿qué? Niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18. Pero permítame resumirlo como Marcos lo resume en Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesús vino, versículo 14, a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, esto es tan importante, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino se ha acercado. El reino invisible, el reino espiritual. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿cómo sale usted del reino de las tinieblas que será destruido y está siendo destruido y entra al reino de la luz? ¿Qué hace usted para ser librado del reino de las tinieblas al reino del querido Hijo de Dios? Usted debe ser regenerado, esa es una obra del cielo. Usted debe arrepentirse. Esa es una obra que el Espíritu hace para convencerlo de pecado y de justicia y de juicio. Usted debe reconocer su bancarrota espiritual y pobreza y que no hay justicia que pueda satisfacer en absoluto el requisito de Dios para un ciudadano del reino. Debe entender que usted es totalmente dependiente, no tiene nada que ofrecerle a Dios, usted viene como un niño, sin méritos. Pero resumiéndolo todo, como Marcos lo hace, usted tiene que creer el Evangelio. Tiene que creer el Evangelio. El reino verdadero está aquí. Un rey estuvo ahí. Los judíos no estaban interesados en ese rey, como nuestra nación no está interesada en él. Entonces Pedro les dijo en el día de Pentecostés, en Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Juan lo dijo de esta manera, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero versículo 24 de Hechos 2 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hay un rey que usted no puede matar, él ya murió y resucitó y vive para siempre. Vaya al libro de Apocalipsis. No tenemos tiempo de cubrir todo lo que está ahí, más que unos cuantos minutos. Vea el capítulo 1, versículo 5. Jesucristo. Me encanta esto. Jesucristo, el testigo fiel, el protótocos, el primordial de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, un reino de sacerdotes, lo cual significa que tenemos acceso directo y total al lugar santísimo para Dios su Padre, a Él, al testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por su sangre, al que nos hizo un reino, al que nos hizo sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y todo el mundo dijo, amén. Este es nuestro Rey. Este es nuestro Rey. El reino está aquí. El Rey está aquí. Él vive en su pueblo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero viene un día cuando Él vendrá para establecer su reino sobre la tierra. Escucha Apocalipsis 11:15. El séptimo
tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Deténgase ahí. En este momento el reino del mundo no es de Él, ¿verdad? Es gobernado por reyes impíos. Está bajo el dominio de Satanás. Pero el día viene cuando el reino del mundo, no solo el reino invisible, sino el reino visible, el mundo, se volverá el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y después el versículo 18 dice que habrá ira cuando venga y destruirá a los que lo rechazaron. En el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11, la escena es incluso más dramática. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y ¿qué? Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pise el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Dígalo conmigo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo ojo le verá, ¿no es cierto? En este momento el Rey es invisible. El Rey verdadero está aquí, vive en su pueblo, en los suyos, vive en usted y en mí. Ahora, no toda persona que dice estar en el reino está en el reino. Oigo a personas muy impías decir que son religiosas, que son espirituales, que van a cierta iglesia. Escuche las palabras de nuestro Señor en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En serio. No todo el que va a misa un día y al otro día hace leyes que blasfeman a Dios debería esperar ir al cielo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso es muy religioso. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí. ¿Por qué no los conoció? Porque eran hacedores de ¿qué? Sí, es la realidad de sus vidas lo que es la prueba de que son o no ciudadanos del reino. Sabemos que el reino está mezclado. Mateo 13 dice: el trigo y la cizaña crecen juntos. Solo los ángeles pueden separar. Entonces, ¿cómo respondemos? Si usted no es cristiano, permítame decirle esto: arrepiéntase y crea en el Evangelio. El Rey está aquí, el reino está aquí. O Mateo 6:33, si usted busca su reino y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas que usted necesitará en el tiempo y la eternidad. ¿Cuál es la recompensa de entrar al reino? Bueno, la verdad lo hará libre. Lucas 22, 29 y 30, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Usted va a estar en la mesa principal en el reino eterno y se sentará para siempre con Cristo. Oh, no solo en la mesa. Apocalipsis 3:21. Y se siente conmigo en mi trono, así como me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, si usted no es cristiano, el reino está aquí, el Rey está aquí, arrepiéntase y crea el Evangelio. Ahora, ¿qué hay acerca de un cristiano? Bueno, usted podría aprender del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su llamado de Dios, nos mostró esencialmente lo que todos debemos estar haciendo. Le dice al rey Agripa, dando su testimonio en Hechos 26, no fui rebelde a la visión celestial. El Señor me dio una visión, un llamado, y fui obediente. Entonces, ¿cuál fue su obediencia? Anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles
de donde comencé en Damasco a todo el mundo gentil. Declaré el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Entonces, usted es un creyente, ¿cuál es su responsabilidad? Lo mismo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, somos personas únicas. Primera de Pedro 2, no puedo resistir, los versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón por la que estamos aquí. ¿Entendió eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, y esas virtudes son intolerables en el reino de las mentiras. Intolerables. Son extranjeros, son peregrinos. Mantengan su conducta excelente, aun cuando los calumnian, aun cuando los persiguen. Entonces, les digo que esto es lo que hacemos. Y bienaventurados son cuando son perseguidos, porque eso es evidencia de que están en el reino. Hay otra cosa que quiero que haga y quiero mostrársela a partir de 1 y 2 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 2. Ahora esto es muy directo. Exhorto ante todo, prioridad, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Está listo para esto? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces, ¿qué debe estar haciendo por el rey malo y el imperio malo y todos sus agentes malos? ¿Cuál es su responsabilidad? Proclamar la verdad y hacer ¿qué? Orar. ¿Por qué está orando? Está orando por su salvación. Versículo 4. Es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador hacer esto, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? La verdad. Entonces tenemos que proclamar la verdad. No podemos evadirlo, no podemos hacer concesiones, no podemos esconderla, no podemos suavizarla. Proclamamos la verdad y oramos por la salvación de aquellos que están en liderazgo, del presidente para abajo. 2 Timoteo 2, 22 al 26. Huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia con los que de corazón limpio invocan al Señor, sea parte de la familia de Dios, la comunión de aquellos que están invocando al Señor de corazón limpio, desecha las cuestiones necias e insensatas, no se enreden en argumentos torpes como los evangélicos lo están haciendo ahora. Desecha las cuestiones necias e insensatas. Solo engendran contiendas. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces aquí estamos de nuevo. Buscamos a gente que está atrapada en el lazo del diablo. Eso demanda obediencia a la comisión, oración y la verdad, porque los estamos guiando a la verdad, estamos llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Una vez más, regrese a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Esta es la bendición. Ahora, versículo 5, a Jesucristo, el testigo fiel. Él es nuestro modelo para el testimonio fiel. El primogénito de los muertos, lo seguimos, estábamos muertos y vivimos. El soberano de los reyes de la tierra y reinamos con Él, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, con acceso a Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y por cierto, necesito un amén más para el versículo 7, aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, así será. Amén. Oremos. Pienso en las palabras de Isaac Watts, quien escribió el himno que toca este texto en Apocalipsis. Ahora el Señor, que nos hace conocer las maravillas de su amor moribundo, les han rendido honores humildes abajo y estirpes de una alabanza más noble arriba.
Fue Él quien nos limpió de nuestros peores pecados y nos lavó en su sangre más rica. Es Él quien nos hace sacerdotes y reyes y nos trae a los rebeldes cerca de Dios. A Jesús, nuestro sacerdote que expía, a Jesús, nuestro Rey superior, sea poder eterno confesado, y toda lengua su gloria cantó. He aquí en nubes voladoras Él viene, y todo ojo lo verá moverse. Aunque con nuestros pecados lo perforamos una vez, entonces Él muestra su amor perdonador. El mundo incrédulo llorará, mientras que nos regocijamos por ver el día. Ven, Señor Jesús. Ni dejes que falle tu promesa, ni dejes que tus carros se tarden mucho. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.